Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy venimos a continuar la cátedra Mindset Innovadora para el Futuro y vamos a hablar de lo que se denomina las guerras de la inteligencia artificial. Vamos a ver por qué es un tema que surge y por qué da como para una sesión entera, porque realmente estamos en un momento que alrededor de esta tecnología genera mucho conflicto. Entonces es importante entender esa dinámica del conflicto, por qué se genera y ver algunos de los casos que se encuentran en esta temática. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso al presente de la inteligencia artificial. Vamos a entrar a ver las guerras de la inteligencia artificial, pequeñas escaramuzas, contiendas esperadas, escaladas importantes, las grandes batallas. Vamos a ver algunas confrontaciones filosóficas, los seres humanos versus la inteligencia artificial, y por último vamos a ver la inteligencia artificial en la guerra. Esta va a ser la temática del día de hoy. Entonces recuerden que estamos en una nueva era, vamos entrando a esa nueva era de la humanidad aumentada por la tecnología. Es una era supremamente vertiginosa donde este tipo de tecnologías exponenciales, en especial inteligencia artificial, a las cuales estamos hablando el día de hoy, pues han entrado a acelerar una cantidad de procesos, a cambiar una cantidad de prácticas, a confrontar una cantidad de oficios. Bueno, esta tecnología entró con una fuerza tremenda este año en particular y está moviendo mucho el piso de muchas cosas que algunas de ellas las vamos a ver el día de hoy acá. Hablando del presente, pues es un presente que en marzo de este año Bill Gates lo denominó como el inicio de la era de la inteligencia artificial, y hay que recordar que este inicio pues, se dio gracias a que en el 2017 el equipo del traductor de Google desarrolló un nuevo tipo de red neuronal donde todo lo que se necesita es la atención. Estos son los transformers, que es básicamente lo que ha permitido el desarrollo de la inteligencia artificial como conocemos hoy, lo conocemos primordialmente el día de hoy. Recuerden que este señor Jensen Huang de NVIDIA nos habla también en ese marzo que esa conjunción entre la computación acelerada y la inteligencia artificial era lo que permitía, pues, de alguna manera tener el momento, tener la incursión de esta inteligencia artificial generativa, pues con la cual nos estamos enfrentando todos los días, en donde las máquinas son capaces de generar texto, imágenes, video y otro sinfín de cosas a partir de prompts o a partir inclusive de multimodalidades, es decir, donde les incorporamos no solamente un prompt, sino un documento, una imagen, etc. Esta inteligencia artificial generativa, decía el CEO de NVIDIA, que estaba reinventando casi todas las industrias, cual es una aceleración bastante fuerte, pero también hay que tener en cuenta que se le nombró en ese mismo evento de presentación de NVIDIA como el momento iPhone de la inteligencia artificial. Y estos son palabras mayores, porque si recordamos cómo fue la incursión del iPhone, en particular en la tecnología móvil, las redes sociales, una cantidad de cosas que entró a revolucionar el mundo, y eso es lo que está pasando el día de hoy con inteligencia artificial. Vemos este fenómeno de la fábrica de inteligencia artificial, en donde, como en la computación de nube, estamos viendo infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, pero ya, por ejemplo, enfocado netamente a la inteligencia artificial generativa. Esto ha permitido, pues, que hablemos de la gran explosión, y este año hemos tenido una gran explosión que de alguna manera ha alimentado muchos conflictos, muchas contiendas
muchos choques, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo son la naturaleza de esas contiendas, vamos a entender un poco por qué se dan, y vamos a hablar de esas guerras de la inteligencia artificial, como vieron ahorita, en varios aspectos, empezando por entender un poco el porqué de esas contiendas. Entonces, esta es una aceleración que la va a leer. Los cambios profundos pueden afectar los valores, creencias y formas de vida de las personas, lo que puede generar resistencia y conflicto. Entonces, estamos ante una era de cambios profundos. Estas tecnologías exponenciales, en particular la inteligencia artificial, están entrando a cambiar valores, creencias, formas de vida de muchas personas, y por lo tanto vamos a ver hoy una cantidad de fenómenos de resistencia, de conflicto que se han dado en este marco de cambio acelerado. Hay que entender que también este cambio está propiciando lo que se puede conocer como una fiebre de lodo, en el sentido de que muchas grandes corporaciones, muchos nuevos jugadores están tratando de entrar a jugar y a sacar la mayor riqueza de esta nueva tecnología, de este nuevo conjunto de tecnologías. Entonces, esta guerra del oro, este impulso por sacar el mayor beneficio de estas nuevas tecnologías, pues también implica muchos conflictos, muchos encontrones entre grandes empresas, y vamos a ver eso detenidamente el día de hoy. También es importante entender un poquitico la dinámica del poder, porque esta tecnología va a permitir ejercicios de poder muy importantes. De hecho, ya los ha permitido. Acordémonos que el primer round de la inteligencia artificial es el round de las redes sociales, y quienes amasaron esa tecnología, pues amasaron un gran poder. Este autor, Byung-Chul Han, nos dice lo siguiente: el poder es un fenómeno de continuidad. O sea, cuando yo soy poderoso, mi ser continúa en el otro. Y habla también de la siguiente manera: el poder configura diferentes formas de continuidad. Ya hemos señalado que el poder capacita al yo para continuarse en el otro, para verse a sí mismo en el otro. El poder brinda al yo una ininterrumpida continuidad de sí mismo. El placer que proporciona el poder viene a basarse de ese sentimiento de continuidad del yo. Entonces, estamos viendo muchos ejercicios de poder basados en estas tecnologías, donde estas tecnologías están impregnando prácticamente toda la sociedad, y eso es un ejercicio de poder, un ejercicio de impregnar con algo todo, cosas que eran insospechadas. Entonces estamos viendo cómo se consolida poder, cómo están surgiendo o están consolidándose nuevos imperios, y de alguna manera esto está generando muchos conflictos. Para entender un poco ese tema de cómo estos imperios se van creciendo, pues voy a poner un breve fragmento de este video que habla como ese funcionamiento histórico del ascenso de los imperios, y no nos quepa la menor duda que en este momento estamos viendo el ascenso de algunos imperios, quizás de naturaleza diferente a los tradicionales históricos, pero en últimas imperios. Vamos a ver un poco este video para que entendamos esa dinámica. Let's now look at the typical sequence of events going on inside a country that produces these rises and declines. In a nutshell, the big cycle typically begins Permítanme presentarlo bien en YouTube para poder poner los subtítulos.
Lastimosamente no me está cargando rápido, está muy lento. Ya me metí con el intento de nuevo a ver si. Vamos a estar en inglés y ya el próximo lo ponemos. Let's now look at the typical sequence of events going on inside a country that produces these rises and declines. In a nutshell, the big cycle typically begins after a major conflict, often a war, establishes the new leading power and the new world order. Because no one has the rise and decline of the typical empire. As you can see, better education typically leads to increased innovation and technology development, and with a lag, the establishment of the currency as a reserve currency. You can also see that these forces then decline in a similar order, reinforcing each other's decline. Let's now look at the typical sequence of events going on inside a country that produces these rises and declines. In a nutshell, the big cycle typically begins after a major conflict, often a war, establishes the new leading power and the new world order. Because no one wants to challenge this power, a period of peace and prosperity typically follows. As people get used to this peace and prosperity, they increasingly bet on it continuing. They borrow money to do that, which eventually leads to a financial bubble. The empire's share of trade grows, and when most transactions are conducted in its currency, it becomes a reserve currency, which leads to even more money. At the same time, this increased prosperity distributes wealth unevenly, so the wealth gap typically grows between the rich haves and the poor have-nots. Eventually, the financial bubble bursts, which leads to the printing of money and increased internal conflict between the rich and poor, which leads to some form of revolution to redistribute wealth. This can happen peacefully or as a civil war. While the empire struggles with this internal conflict, its power diminishes relative to external rival powers on the rise. When a new rising power gets strong enough to compete with the dominant power that is having domestic breakdowns, external conflicts, most typically wars, take place. Out of these internal and external wars come new winners and losers. Then the winners get together to create a new world order, and the cycle begins again. As I looked back, I saw that these cause and effect relationships drove the cycles of rises and declines all the way back to the Roman Empire. Listo, entonces este video nos muestra básicamente ese ciclo de ascenso y declive de los imperios, pues en la historia humana pues ha estado muy ligada a las guerras, a los conflictos, al ascenso de poderes económicos hegemónicos y después conflictos por repartición inequitativa del ingreso y esto está, pues, digamos que estudiado, que sigue una curva
de ascenso y de descenso, que implica prosperidad, que implica luego unas burbujas, un declive económico y conflictos, y eso permite que vayan surgiendo nuevos órdenes mundiales y vayan permitiendo muchas cosas dentro de la sociedad y dentro de la historia. El tema es que ahorita hay personas que están hablando de que estamos en una era que se llama el tecnofeudalismo, en donde el modelo económico ya está, pues el clásico capitalismo ya está de alguna manera reformulado, y hay unos señores feudales nuevos que esta escritora Annie Webb lo describe en este libro como los Big Nine, o los grandes nueves, que básicamente pues son imperios, son empresas tecnológicas que tienen alcance global y que han amasado un poder tremendo de la mano precisamente de la tecnología que manejan. Entonces, pues Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, Apple son en sí más grandes que muchas de las economías del planeta. Entonces, en sí son imperios, en sí son compañías. Que yo les digo el ejemplo que conocí directamente, el de Microsoft. Cuando llega el CEO de Microsoft a Colombia, es casi como una visita de Estado, pues el señor va a la casa de Nariño y es un jefe de Estado prácticamente. Entonces, estas Big Nine amasan tanto poder que están envueltas en una cantidad de los conflictos que vamos a ver a continuación y que vamos a relatar, porque estamos en esa fase disruptiva de la globalización y tenemos que entenderla también con base en estos conflictos. Entonces, vamos a empezar por las más pequeñas. Vamos a ver acá, más a nivel de ejemplo que a nivel de otra cosa, que hay muchos conflictos pequeños, como aleatorios. Por ejemplo, Microsoft Loop saca una herramienta que la va a convertir a otra que estaba muy posicionada en el tema de los wikis, que se llama Notion. Entonces es una pequeña batalla que se da ahí en los alrededores de un gran conflicto. Esta es una batalla que es pequeña por el momento, porque no hemos visto nada pues realmente significativo, pero se habla que toda la inteligencia artificial va a entrar a competir, pero va a entrar a formar parte de los sistemas operativos. Entonces habla que ya pues esta barra de tareas de Google 11 tiene Bing ahí metida, entonces ya es como una pequeña batalla con otros sistemas operativos rondantes, y digamos que se ve ahí como a lo lejos, aunque más de una batalla ya directa, es el sistema operativo de Mac. Ahí va a haber una confrontación, todavía no está clara, hay una pequeña escaramuza, pero en algún momento con inteligencia artificial va a haber una confrontación directa entre Windows y Mac OS, y hay que empezar a verla porque eso va a pasar. Apple, que es el gran gigante, pues la empresa más grande del mundo, de electrónica de consumo más grande del mundo, y se habla de que está desarrollando herramientas para competir con ChatGPT, pero la salida de Apple a este terreno ha sido tímida, nunca se ha puesto aquí, bueno, por lo menos en las noticias, como un gran competidor. Entonces todo lo que está haciendo pues por el momento es tras bambalinas, pero se habla que está haciendo algo, por lo menos una pequeña escaramuza, no hay nada claro todavía en esa confrontación de Apple versus ChatGPT. Acuérdense que Vladimir Putin nos decía que la inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino para toda la humanidad. Ella viene con colosales oportunidades, pero también con amenazas que son difíciles de predecir. Quien se convierta en el líder de esta esfera se convertirá en el gobernante del mundo. Rusia en este momento está haciendo parte de un movimiento geopolítico muy notorio, y también tiene apuestas en esto, en donde habla ya de un modelo de lenguaje como ChatGPT, o una herramienta de apoyar un modelo de lenguaje como ChatGPT, que va a ser de ellos, y es esta. Pero de todas maneras está ahí en las noticias, es una escaramuza, todavía no se ve como una competencia real
de Rusia en este campo, pero ahí está entrando. Hay una serie de contiendas en este campo que son esperadas, en el sentido de que se veían venir, y podemos hablar de este contendiente grande, Meta, anteriormente Facebook. Facebook tuvo una apuesta muy grande en el metaverso que no fue tan exitosa. Ellos creían pues, que al día de hoy estaríamos todos metidos en el metaverso, cosa que no ha ocurrido. Pero su tema con los modelos de lenguaje es importante, y con la inteligencia artificial es importante. Entonces empiezan a tener una preponderancia en este campo. Entonces tenemos esta entrada de Meta con cosas como Llama, que es un modelo que tiene una historia curiosa, en el sentido de que inicialmente fue lanzado para temas de investigación, pero lo filtró una investigadora de internet, lo hizo público y se convirtió en un modelo muy importante para temas open source. Entonces el tema Llama, este modelo de lenguajes ha sido muy importante en el campo del open source, que realmente es un campo que le compite también al software ya propietario como tipo ChatGPT. Saca un tema que lo denominan Lima, que es una apuesta ya para desafiar a ChatGPT, y es una herramienta que no ha tenido mucho auge pues, realmente, pero que está ahí. Es una herramienta de Meta para competirle a estos, digamos así, protagonistas de la escena de inteligencia artificial. Entonces ahí se empieza a configurar una batalla que es esperada, pero que de todas maneras no ha reventado con todas las de la ley. Otro gigante dormido es Amazon. Ahorita más adelante vamos a ver que ya empieza a tomar posición en ciertas confrontaciones, pero Amazon está ahí también en la empresa más grande del mundo, y todos dicen que tiene como que hacer un propio modelo de lenguaje, una propia herramienta como ChatGPT, pero todavía no lo ha hecho. Entonces es una contienda que viene, que pues, se decía a principios de este año que quería frenar a ChatGPT y Amazon, y ahorita más adelante vamos a ver ya dentro de las grandes batallas cómo se está moviendo la ficha de Amazon para entrar a competir fuerte en este campo. Otra contienda muy esperada es la que viene de la mano de Elon Musk. Como lo hemos visto, pues fue el fundador de OpenAI junto con Sam Altman y otros peludos, pero en 2018 se retira de OpenAI, y este año empezó a tener pues, notoriedad diciendo que iba a empezar a reclutar un equipo de ingenieros para ponerles como tarea competir con OpenAI, con ChatGPT, y lo que resultó pues, fue este lanzamiento el 12 de julio de 2023, xAI, donde pues sale este nombre muy grandilocuente, entender el universo. Entonces, y de hecho antes creían, o sea, se le estaba poniendo como Truth AI, o creo que iba a lanzar una cosa sobre la verdad. Y cuando lanzó, pues, entender la naturaleza del universo. Ese es como el proyecto de Elon Musk con inteligencia artificial. Está ahí, pues está todavía en el lanzamiento, no se ha visto realmente mucha acción fuera del lanzamiento, pero ahí está, y es una contienda muy esperada porque este señor con OpenAI tuvo pues un restaurante grande, y seguramente salió algo dolido de haberse perdido esa oportunidad de estar otra vez en el protagonismo de la esfera tecnológica, y está haciendo su apuesta grande. Vamos a ver ya escaladas o conflictos que empiezan a ser ya importantes, notorios, y que tienen actores que van desde compañías hasta naciones enteras. Ejemplo, China está empezando a jugar un papel importante en este mundo de la inteligencia artificial generativa, y ha
ha apurado a sus compañías para que hagan chatbots de inteligencia artificial. Esa fue una movida a principios de este año. Entonces, digamos que el resultado de esa movida es que ya hay una serie de chatbots para precisamente de la mano de estas grandes compañías, Baidu, Tencent, de China, para hacerle contrapeso a ChatGPT. Es importante en estos momentos China, se dice pues que es como el gran rival de Estados Unidos a nivel de país en la tecnología de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, Baidu pues, creó un chatbot a principios de este año que permitió pues, en marzo, abril, empezar a pensar que aquí hay una confrontación que va en escalada, que va subiendo de tono y en algún momento esto va a desembocar en algo más protagónico, pues como China se va a mover en ese mundo. Y aquí hay una escalada bastante interesante y es de la mano de una empresa que se llama Anthropic. Anthropic saca un nuevo tipo de modelo de lenguaje que lo llaman así. El nombre es Cloud, así se llama, y básicamente lo que habla acá es una inteligencia artificial constitucional, es decir, que le pueden poner una serie de reglas importantes y en ese momento cuando lanzó ellos querían alcanzar una inversión total de $5.000 millones en los próximos años para rivalizar con OpenAI y ellos hablan del modelo de frontera, pues un modelo de inteligencia artificial constitucional que ayuda a evitar riesgos y amenazas. Entonces, esa es una compañía como con una propuesta nueva que tiene una meta de inversión grandísima, $5.000 millones, según lo que se hablaba a principios de este año, pero resulta que hubo dos movidas muy importantes. Una en septiembre, donde Amazon dice que va a invertir $4.000 millones en esta compañía. Entonces es como una movida de Amazon ya en este terreno muy de la mano de Anthropic y Cloud. Y la reciente, prácticamente de este mes, es 28 de octubre del mes pasado, 28 de octubre, no, este mes hace nada, pues 28 de octubre, es que Google también le decide meter $2.000 millones a Anthropic. En conjunto llevan 6.000, que ya sobrepasa esa meta que ellos tenían de 5.000 en los próximos años, y por lo tanto aquí hay una competidora que hay que seguir el pulso porque seguramente se va a plantar muy fuerte en contra de ChatGPT, en contra de GPT, y va a ser una nueva apuesta y está respaldada por Google y está respaldado por Amazon. Entonces, aquí hay una movida interesante y vamos a ver qué pasa en los próximos días con este tema. Yo hoy creo que va a terminar más rápido, pero entonces voy a dar un pequeño receso de 5 minuticos para continuar con la segunda parte. Entonces, tengamos el receso y ahorita continuamos.
Vamos a continuar con ya mirando las grandes batallas que están dando este mundo de la inteligencia artificial, y básicamente pues hay una confrontación de dos gigantes que es la que más ha animado todo el escenario. Entonces, estos gigantes llevan mucho tiempo en esta confrontación. Vamos a mirar brevemente este video y quizás comentarlo político mientras va transcurriendo. Este video fue hecho en 2009 y desde esa época las confrontaciones eran gigantes, desde que Paul Allen y Bill Gates se enfrentaron pues con Sergey Brin y Larry Page. Empezaron en el terreno de los sistemas operativos, empezaron en el terreno de la ofimática, empezaron en el terreno de las búsquedas, y de alguna manera en 1998 esas primeras batallas se dieron en el tema de las búsquedas. De alguna manera Microsoft quería ser la empresa más importante de Internet y Google se le plantó con sus buscadores, con sus sitios de noticias. Luego, por ejemplo, con las galerías de fotografía hubo una confrontación entre Picasa y lo que tenía Microsoft. También la mensajería instantánea tuvo su confrontación. Ellos quisieron, por ejemplo, al mundo de las enciclopedias darle salida, pero no funcionó. Se metieron también en el mundo del correo electrónico ambos. Hubo una apuesta de Google que llamaba Wave, era algo así como una especie de WhatsApp, pero no funcionó. El tema de video también fue importante en esta confrontación. Los mapas, también había apuestas de Google y Microsoft en todo el tema de los mapas. Sabemos el ganador, pues hasta el momento ha sido Google. En los buscadores, pues sí. En la ofimática, pues una de las confrontaciones más fuertes fue esa esa suite de Google, y otra que ganó Google fue la de los sistemas operativos de celulares. Otra que ganó Google fue los browsers. Google Chrome aplastó a Explorer. Y las batallas al corazón, pues fue básicamente el tema de las búsquedas.
Microsoft se le quería plantar con Bing a Google, pero de alguna manera no lo logró. Google, con su tecnología de AdWords, AdSense para publicidad, también recibió una respuesta de Microsoft con AdCenter, pero no, pues no trascendió realmente. Google saca su sistema operativo Google OS y se preguntaban en 2019 qué seguirá. Entonces, ¿cuáles serían esas futuras batallas entre Microsoft y Windows? Digamos, como el primer round de la batalla, pues Google le dio muy duro a Microsoft. Google le ganó pues por completo las búsquedas, le ganó el correo electrónico, le ganó o le quitó muchísimo terreno en la ofimática, porque en algún momento Microsoft era amo y señor de la ofimática, pero cuando entraban Google Docs y Google Workspace, pues ya hay una confrontación muy grande, y esta confrontación pues venía también de larga data, y recuerden que el año pasado pues empezó a verse esos movimientos en Google cuando este señor Lemoyne lo expulsa, lo echa de allá porque dijo que la inteligencia artificial tenía conciencia. Sabíamos, de alguna manera en el momento sabía que algo estaba pasando en Google, pero entra de manera bastante inesperada para muchos, pues OpenAI a la arena. Yo vengo trabajando pues, desde mediados de la década pasada, pero este año, perdón, el pasado, el 30 de noviembre de 2022, sale ChatGPT y casi que nadie se lo esperaba, ni siquiera ellos mismos esperaban esa entrada tan contundente a esta herramienta. Ellos tiempo atrás habían lanzado las APIs del modelo GPT-3 y creían pues, que alguien iba a salir con un modelo, con una funcionalidad como ChatGPT, eso lo dice el mismo Sam Altman, pero nadie salió, ellos lo pusieron así en chat y explotó. Y ahí dicen, eso decían el 30 de noviembre, esta inteligencia artificial ha llegado para acabar con Google, Stack Overflow y hasta los tutoriales. Y lo que le pasó a Stack Overflow, que va desde cada inicial, y Google pues se vio bastante golpeado. Vamos a ver más detenimiento más adelante. Este fue la corrida para 1 millón de usuarios de ChatGPT, 5 días. Entonces se convirtió pues, en la herramienta más rápida de penetración en la historia. Y por lo tanto, pues eso le planta un problema muy grande a Google que no se lo esperaba. Se hablaba en ese momento, diciembre del año pasado, que Google tenía un modelo de lenguaje llamado Lambda, que iba a ser el que iba a utilizar para pelear contra ChatGPT, pero no lo querían sacar del laboratorio. Decían, está en el laboratorio y no lo queremos sacar porque no queremos dañar nuestra reputación. Eso va a terminar siendo algo paradójico, nos vamos a dar cuenta más adelante. Eso hizo saltar todas las alarmas en Google. En algún momento se decía que ellos estaban en código rojo, literalmente armando una contraofensiva contra todo lo que le estaba plantando ChatGPT. Y entra Sam Altman con Satya Nadella a jugar de manera muy directa ya en esta confrontación, cuando Microsoft anuncia en enero de este año que le iba a invertir $1.000 millones a OpenAI y que iba a meterle gasolina de avión, digamos así, a esta startup de inteligencia artificial para empezar a comerse el mundo. Fue una jugada, mi concepto muy estratégica, muy bien pensada por Microsoft. O sea, vio esta oportunidad y la tomó. Y aquí pues empezamos a ver ya las movidas de Microsoft con todo esto, cuando en febrero, inicios de febrero, lanza su buscador Bing, ya integrado con inteligencia artificial que le da vida a ChatGPT.
Y esto causó mucho revuelo, o sea, nadie se esperaba un resurgimiento de Bing de esta manera. Fue bastante inesperado porque Google en el terreno de búsquedas siempre ha sido hegemónico y Bing con esta movida, algunos pensamos, le movió la butaca a Google en su negocio principal. Entonces Google vino a salir casi que al otro día. Eso fue la salida de Bing, fue el 7 de febrero, y Google sale con Bard, su apuesta pues como para contrarrestar lo de Bing, pero salió en falso, o sea, una idea bastante comprometida porque fue bastante, o sea, le costó mucho, fue muy costoso el haber salido de esta manera, porque Bard en su video promocional compartió información falsa en el propio video, y esa información era sobre el telescopio espacial James Webb. Entonces sale en un video, le preguntan en un video promocional cuál fue el primer descubrimiento de James Webb, y dice que fotografiaron un exoplaneta, y resulta que los nerds de la astronomía dijeron no, eso no fue el James Webb, eso fue un observatorio europeo. Very Large Telescope. Entonces, eso fueron las de revivir en las redes sociales, porque salieron en falso, salieron con un chatbot que daba información falsa, y eso fue bastante costoso. O sea, esto son cosas movidas que cuestan mucho dinero. O sea, cayó Google 8% en bolsa por esa salida en falso. 8% del valor de Google en bolsa son miles de millones de dólares. Eso es impresionante, y básicamente por eso. Ellos estaban con esa movida de diciembre que no querían sacar al Lambda para no dañar su reputación, y cuando salen en falso, dañan su reputación y les cuesta un montón en bolsa. Por esas épocas Bing, todo un éxito. Bing empezó a tener usuarios, a subir, todo el mundo quería ya navegar con Bing, muy de la mano. Obviamente la funcionalidad de ChatGPT, 1 millón de registros en 48 horas, entonces eso fue todo un boom, y mientras tanto pues Google salió en falso. Todo esto llevó precisamente a cuestionamientos. Alguien ya está viendo la cabeza de Sundar Pichai, el CEO de Google, porque le decían tipo incompetente para pelearle a Microsoft en esta batalla directa, en esta gran contienda, y se llevó a cuestionar, se llevó a pedir la cabeza de este señor. Entonces, por esa torpeza, la inicial torpeza de Bard en esta guerra. Pero Google planeó un contraataque bastante fuerte, un contraataque que vamos a ver un video que nos da un resumen, y después volvemos a esta diapositiva. Este es el video, que es un muy buen resumen de lo que pasó en mayo de este año, de cómo Google contraatacó y de alguna manera sacó pues como a reducir todo lo que tenía en sus laboratorios. Google anunció muchos lanzamientos de inteligencia artificial en su conferencia en Google I/O. Pero antes, contexto. La semana pasada Microsoft liberó Bing Chat, la versión de ChatGPT incluida en su buscador Bing, una interfaz súper funcional, con respuestas visuales, cambiando por completo la forma como buscamos información. Y por eso todos los ojos estaban puestos en Google, anticipando cómo iban a competirle a este buscador de Bing. Y acá hay muchas actualizaciones, así que voy rápido porque lanzaron de todo. Primero, por supuesto, su buscador de inteligencia artificial llamado Bard. Ya está disponible en más de 180 países en inglés, y básicamente son todas las ventajas de ChatGPT. Dentro de las novedades de Bard hay una que parece básica, pero es exageradamente útil. Puedes exportar la respuesta de tus búsquedas directo, desde Bard a Gmail o Google Docs. Se acabó la era del copy-paste. Uno de los momentos más atractivos de la conferencia fue ver cómo incorporaron estas herramientas de AI dentro de su Google Workspace, tal como Windows lo hizo con Copilot en sus herramientas Office. Google Sites, donde ahora puedes usar comandos de texto para generar imágenes, presentaciones completas. Crea por ti diapositivas originales según tus necesidades de diseño. Google Sheets, esta es posiblemente la más atractiva, se acabaron las fórmulas.
Solo debes escribir qué quieres lograr y te genera un plan para ayudarte en el proceso. Por supuesto, redacción automática de textos en Google Docs con una herramienta llamada Help Me Write, igual que un buscador. Explicas lo que quieres, cómo lo quieres y él lo redacta. Por cierto, ese Help Me Write también está incorporado a Gmail y allí te da sugerencias para redactar tus correos. De hecho, lee el contenido y responde por ti. Y así, poco a poco, Google fue abarcando cada una de las áreas creativas de Internet. Presentaron también una plataforma llamada Vertex AI. Y esta tiene 3 herramientas o 3 modelos que podemos usar. Imagen para generar y personalizar imágenes como en Midjourney. Cody para crear aplicaciones más rápido con ayuda de generación de código. Y Sure, que es un modelo de transcripción de voz a texto en más de 100 idiomas. Están también las vistas inmersivas de Google Maps, que de eso, por cierto, hice un video hace poco. Está muy cool porque te permite ver la calidad del aire, el clima, el tráfico, antes de iniciar tu paseo. Otra maravilla de Google I.O. es Project Timer, una herramienta también impulsada por AI que toma tus notas y las convierte en una guía de estudio con conceptos claves y genera preguntas incluso para que refases el tema. Esta está buenísima. Una herramienta para crear música original, Music LM, convierte comandos de texto en música. Tú puedes escribir algo como, por ejemplo, música de jazz relajante para un evento o sonido techno para intro de un podcast ambiental. Y el programa crea varias versiones de la canción. Según dicen en Twitter, vas a poder también relacionarla con el estilo musical de un artista en particular. Por ejemplo, una canción sobre X tema con el estilo de Drake. Y entre muchas otras cosas que presentaron está el Universal Translator, que permite doblar videos en otro idioma, no subtítulos, recrea el video original y sincroniza los labios del hablante en el idioma nuevo. Resources is actually a hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo terminar ayudar a usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. Recreas el video en otro idioma. Aunque en la conferencia dijeron que por los peligros de deepfake esto puede generar, están tomando medidas antes de permitir su uso. Yo comencé este video diciendo que Microsoft y Google estaban cambiando la forma como buscamos información, pero en realidad todo esto va a cambiar nuestra rutina general, la manera como aprendemos, cómo nos comunicamos entre nosotros y el tiempo que nos toma hacer las cosas. Entonces, esa fue la respuesta de mayo de Google, una cantidad de cosas en ofimática, en modelo de lenguajes, al Copilot 2, que es un modelo de lenguaje similar pues, al GPT, los GPT 3, 4, y una cantidad de otras cosas diferentes, una respuesta bastante contundente. Todo el mundo dijo, uy, despertó Google, por fin, ya en mayo ya se le plantó a OpenAI, a Microsoft y empezaron a competir ya como en un mismo terreno. Entonces, digamos que el terreno estaba, en mayo se empezó a estabilizar, ya los dos están ya mirándose de frente y están compitiendo una cantidad de cosas al mismo tiempo. Entonces, vamos... De hecho, esto es otra noticia importante de esas épocas, porque el mismo fundador, uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, él estaba retirado ya, feliz, disfrutando de sus millones, le dijeron, venga para acá, que lo necesitamos para que nos ayude a incorporar todas estas herramientas y hacer un nuevo sistema de inteligencia artificial que ya está de alguna manera mencionado, Gemini. Entonces, esta fue la movida pues grande que vimos ahí, que es agregarle BART absolutamente todo, a YouTube, a Google, a Gmail, al Drive, a los mapas, todo. Entonces, todo ese ecosistema de Google ya está propulsado por su inteligencia artificial BART generativa para hacer muchas cosas, y es un mundo pues grandísimo por explorar. Pero que hay que mirar un poco ese futuro, porque lo que viene con Google va a ser bastante poderoso. Y otra vez Carlos Santana es de las personas que no lo explica, entonces vamos a escuchar un ratito a Carlos Santana hablando de ese Gemini. Pensar,
Y es que lo sabemos todos. La salida de ChatGPT por parte de OpenAI en noviembre de 2022 pilló a Google con el pie cambiado. Y durante el año han intentado recomponerse y igualar la apuesta con algunos de sus modelos que ya estaban entrenando, dos que encontramos dentro de su sistema BARA, modelo del que muchas personas, y ahí me incluyo yo, pues tratándose de Google, esperábamos mucho más. Pero es que claro, entrenar un modelo para intentar competir contra GPT-4 pues no es una tarea que puedas resolver en pocas semanas. Y tras reestructurar sus distintos laboratorios de inteligencia artificial bajo un mismo nombre, Google, DeepMind, ahora están dejando al equipo de Demis Hassabis todo el poder para crear a la bestia. Gemini. Gemini será la gran apuesta de Google y podría ser la transición entre esta etapa de enormes modelos de lenguaje y el Deep Learning 3.0. ¿Por qué? Para empezar, hay rumores de que la computación dedicada a entrenar a esta primera versión de la bestia de Google duplica la computación dedicada al entrenamiento de GPT-4. Y eso solo para una primera versión, pero es que con la infraestructura de TPUs con la que Google cuenta, esto podría escalar rápidamente a unos niveles a los que OpenAI no podría competir. Por otro lado, se sabe que otra de las fortalezas de Gemini es que se tratará de un modelo fundacional multimodal. Gemini was created from the ground up to be multimodal, highly efficient at tool and API integrations, and built to enable future innovations like memory and planning. While still early, we are already seeing impressive multimodal capabilities not seen in prior models. Once fine-tuned and rigorously tested for safety, Gemini will be available at various sizes and capabilities, just like Fawn 2. Ahora, si hay algo que ha cautivado mi atención respecto a lo que Gemini podría llegar a ser, son estas declaraciones del CEO de DeepMind, Demis Hassabis. A nivel general, puedes pensar en Gemini como una combinación de algunas de las fortalezas de sistemas tipo AlphaGo con las asombrosas capacidades lingüísticas de los enormes modelos del lenguaje. Es decir, aquí DeepMind nos estaría hablando de la combinación de tecnologías como la que hace funcionar GPT-4 con parte de su tecnología de aprendizaje por refuerzo que encontramos en los sistemas AlphaGo. Y esto podría ser solo marketing, o podría ser una versión un poquito más avanzada del Reinforcement Learning with Human Feedback que sabemos que hace funcionar a ChatGPT, o algo por el estilo. O podría ser algo en la línea de lo que comenta aquí Demis Hassabis. What I think is going to happen in the next era of systems, and we're working on our own systems called Gemini, is that I think there's going to be a kind of combination of the two things. So we'll have this increasingly more powerful general system that's you basically interact with through language, but has other capabilities, general capabilities like math and coding, and perhaps some reasoning and planning eventually in the next generations of these systems. One of the things these systems can do is use tools. So tool use is a big part of the research area now of these language models or chatbots. In order to achieve what they need to do, they can actually call a tool and make use of a tool. And those tools can be of different types. They could be existing pieces of software, special case software, like a calculator or maybe like Adobe Photoshop or something like that. So big pieces of software that they can learn how to use using reinforcement learning and learn how to use the interface and interact with. But they can also be other AI systems, other learning systems. Estas declaraciones para mí son muy relevantes y viniendo de boca de Demis Hassabis, pues le doy a Gemini el beneficio de la duda cuando Google ya le defraudó en el pasado con lo que PAL 2 llegó a hacer. Pero de ser lo que promete, pues parecería que estaremos dando un paso firme más hacia esta bonita idea de la inteligencia artificial literal. Y eso, amigos, eso sí será el futuro del teclado. Fijaos cómo todas las piezas que os he ido presentando a lo largo de este video. Entonces, este Gemini es una apuesta grande que está ahí todavía en el laboratorio, todavía en entrenamiento, todavía en pruebas de seguridad y que muy rápidamente va a estar ahí para ver cómo es esa apuesta de confrontación directa con ChatGPT. Pero el caso es que, y de hecho, las dos diapositivas que vamos a ver a continuación creo que van a de alguna manera acelerar esto. ¿Por qué? Porque ya estos 29, o sea, 29
de octubre, hablaban a partir de la presentación de resultados tanto de Microsoft como de Google, de que Microsoft le está ganando la partida en todo este tema, ya cuando se ven los estados financieros. Entonces, Microsoft ingresó 22.300 millones de dólares, un 21% más en todo el tema Azure, que es la plataforma en nube, y el tema de la oferta de inteligencia artificial, que es un 29%. Y, por ejemplo, el GitHub Copilot se disparó un 40% de ingresos, fueron unos resultados muy fuertes, mientras que Google solamente creció un 22%, y su división comparable, que es la división de Google Cloud, apenas ingresó 8.400 millones de dólares versus los 22.300 millones de dólares de Microsoft, y eso hizo que en esta contienda bursátil, es decir, cómo la bolsa premia o castiga a las empresas que están en mejor o en peor performance, hizo que las acciones de Microsoft subieran e hizo que las acciones de Google o Alphabet se desplomaran un 10%. Entonces, en este momento, esa contienda, ese pulso lo tiene ganado Microsoft. Microsoft está ganando en el terreno de la inteligencia artificial. Entonces, lo que podemos esperar en los próximos días es que salga Gemini con todos sus poderes y que quizás nos sorprenda con esa capacidad de aprender, de utilizar herramientas, de interactuar con la inteligencia artificial. Vamos a ver qué llega, pero esa contienda está ahí, es una gran batalla y todos tenemos un palco para verlo en los próximos días, porque esto no ha terminado. Esto hace que hay una serie de confrontaciones ya filosóficas entre la humanidad y estos modelos o estas inteligencias artificiales, empezando por ejemplo con esta. Microsoft en marzo de este año despidió a todo el equipo de ética de sus modelos de inteligencia artificial, lo despidió Microsoft. Entonces, ¿sabes lo que están estas movidas? Pues no sabe si fue porque ya le botó eso a OpenAI o qué pasó, pero algo pasó ahí para que despidiera una división completa de personas dedicadas a la ética en los modelos amplios de lenguaje. Esta fue otra noticia grande, o sea, una ingeniera que trabajaba como jefe de ética de la inteligencia artificial de Google, también fue despedida este año, en abril, y eso también pues deja muchas dudas de qué es lo que se puede, porque qué es lo que estas personas están encontrando, que tienen un cargo de ética en esos equipos de trabajo, y que la reacción es despedirlos. Entonces ahí pasa algo. También pasó esto, el padrino de la inteligencia artificial, ese sí no lo echaron, pero abandonó Google y abandonó con grandes críticas, diciendo que esa tecnología podía causar grandes problemas y de alguna manera se hizo al costado. Entonces hay algo. Entonces ahí hay que tener cuenta que está pasando algo tras bambalinas que hace que estos personajes o los echen o se vayan. Y ya lo que vamos a ver es filósofos, lingüistas como Chomsky, con una opinión bien fuerte con respecto a estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, ellos dicen, los avances supuestamente revolucionarios que representan los desarrollos de la inteligencia artificial son motivos tanto de optimismo como de preocupación. Desde la primera vereda, porque pueden ser útiles para resolver ciertas problemáticas, mientras que de la segunda, porque tenemos la variedad más popular y de moda de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, tenemos que degrade nuestra ciencia, envanezca nuestra ética al incorporar a la tecnología una concepción fundamentalmente errónea del lenguaje y el conocimiento, o sea, esto va a lo profundo. Dice que estos modelos pueden estar incorporando una idea errónea con respecto al lenguaje. Y en resumen, ChatGPT y sus hermanos son constitutivamente incapaces de equilibrar la creatividad con la restricción, o bien sobreexageran, produciendo tanto verdades como falsedades, respaldando decisiones éticas y no éticas por igual,
o bien infrageneran, mostrando falta de compromiso con cualquier decisión e indiferencia ante las consecuencias. Entonces, es un tema filosófico, está diciendo esto, pueden haber errores fundamentales ya a la hora de utilizar estos modelos, y es algo que hay que prestarle atención, por lo menos. Están este par de pensadores, Yuval Harari y Tristan Harris. Yuval, un autor, lo dice su editorial, el pensador más leído del mundo, tiene 3 libros muy importantes y otros más, Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI, y es un tipo muy leído, muy importante, israelita. Hay que escuchar los podcasts de él hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, es muy recomendable. Y Tristan Harris, el fundador del Centro para la Tecnología Humana, los señores escribieron este año, en marzo también, un ensayo para el New York Times, donde dice: tú puedes tener la píldora azul o la píldora roja, parafraseando lo de Matrix, con una se salía y no se sabía que era la realidad, y con la otra te metías a la Matrix. Y estamos ya sin píldoras, es decir, usted no acabaron. Podemos tener las dos, pero ya no tenemos píldora. Entonces, así llama ya tenemos la píldora azul, que es la que nos permite ver esa realidad. Entonces, ellos hablaban que yo al leer esto, que para mí es muy importante, con respecto al espectro de inteligencia artificial persigue a la humanidad desde mediados del siglo XX, pero hasta hace poco seguía siendo una perspectiva lejana, algo más propio de la ciencia ficción que de los debates científicos y políticos serios. A la mente humana le cuesta comprender las nuevas capacidades de GPT-4 y otras herramientas similares, y más todavía asimilar la velocidad exponencial con la que estas herramientas acrecientan sus propias habilidades. Pero la mayoría de las habilidades claves se reducen a una sola: la capacidad de generar y manipular lenguaje, ya sean palabras, sonidos o imágenes. El principio era la palabra. El lenguaje es el sistema operativo de la cultura humana. Del lenguaje nacen el mito, la ley, los dioses, el dinero, el arte, la ciencia, las amistades, las alianzas, las naciones, el juego informático. O sea que ahora que domina los modelos de lenguaje, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hackear y manipular el sistema operativo de la civilización al adquirir el dominio del lenguaje. La inteligencia artificial se ha apoderado de la llave maestra de nuestra civilización, capaz de abrir desde las bóvedas de los bancos hasta los altos sepulcros. ¿Qué significa para nosotros vivir en un mundo donde gran porcentaje de las historias, melodías, imágenes, leyes, políticas y herramientas fueron ordenadas por una inteligencia no humana que sabe cómo explotar con eficiencia sobrehumana todas las debilidades, los sesgos, las adicciones de los seres humanos, con quienes además sabe establecer relaciones íntimas? En juegos como el ajedrez, por ejemplo, ningún humano puede aspirar a vencer una computadora, y si pasa lo mismo en el arte, la política o la religión. El primer contacto entre la inteligencia artificial y la humanidad fueron las redes sociales, y la humanidad perdió. Pero ese primer contacto al menos nos dejó el sabor amargo de lo que nos espera. En las redes sociales, la primitiva inteligencia artificial no se usaba para generar contenidos, sino para seleccionar contenidos generados por los usuarios. La inteligencia artificial que alimenta nuestros feeds de noticias es la que elige las palabras, los sonidos, las imágenes que llegan a nuestras retinas y tímpanos, seleccionando aquellas con mayor potencial de visualización, mayor repercusión y mayor participación de otros usuarios. Por primitiva que fuese, la inteligencia artificial que está detrás de las redes sociales alcanzó para crear una cortina de ilusiones que fogoneó una polarización social, dinamitó nuestra salud mental y dejó la democracia hecha girones. Millones de personas confunden esas ilusiones con realidad. Estados Unidos tiene la mejor tecnología informática del mundo, pero sus ciudadanos ya no logran ponerse de acuerdo sobre el ganador de las elecciones. Aunque ya todo el mundo es consciente de los problemas que entrañan de las redes sociales, nadie aborda esos riesgos porque muchas de nuestras instituciones sociales, económicas y políticas quedaron enredadas.
Los modelos amplios de lenguaje son nuestro segundo contacto con la inteligencia artificial. Esta vez no podemos darnos el lujo de volver a perder. Pero, ¿qué argumentos tenemos para decidir que la humanidad será capaz de orientar estas nuevas formas de inteligencia artificial en nuestro beneficio? Si dejamos que los negocios hagan lo suyo, las nuevas habilidades de la inteligencia artificial volverán a ser utilizadas para obtener ganancias y poder, aunque en el camino destruyan inadvertidamente los cimientos de nuestra sociedad. O sea, es un ensayo muy fuerte, muy contundente, que tiene una cantidad de conceptos, lo leí porque me parece que todos son conceptos muy importantes y es algo que hay que tener ahí a la mano porque realmente está en un riesgo muy grande. Y ese riesgo pues ya se está viendo en estas confrontaciones de los seres humanos contra la inteligencia artificial. Si bien es una inteligencia artificial supremamente primitiva, en las calculadoras, cuando salieron digamos que al ruedo, hubo huelga de profesores de matemáticas porque creían que su oficio se veía afectado por esa primitiva calculadora. Y muchas cosas iguales lo hemos estado viendo en los últimos meses. Por ejemplo, este es un titular que me parece muy diciente. En un mundo de infinita inteligencia artificial, el nuevo ítem de lujo van a ser los humanos. Entonces, esto ya invadió todo y los seres humanos pues, o vamos a tener mucha valía o realmente no la van a tener. El año pasado, los artistas, ya los dibujantes, tuvieron sus primeras protestas, salieron a protestar contra estas inteligencias artificiales de generación de imágenes como Midjourney, como Dalí, etc. Vieron su oficio comprometido. Estos dos señores, entre otros muchos, Steve Wozniak y Elon Musk, firmaron también finalizando marzo una carta que decía paren el entrenamiento de la inteligencia artificial. Yo no tuvo ningún tipo de repercusión. Pues yo creería que básicamente porque uno de los firmantes fue Elon Musk y mucha gente interpretó como patadas de ahogado, decía este señor está ardido porque OpenAI sin él ha logrado la autoridad que ha logrado y por lo tanto él quiere parar eso para él montar lo suyo. Entonces muchos despreciaron de todos los argumentos y quizás había argumentos importantes, pero también era muy difícil. Ya un análisis más profundo de acá decía es que ¿para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué intención? O sea, no era claro los conceptos, por lo tanto se quedaron en una carta y nadie los operó, solamente fue anecdótico porque nadie paró nada. Y vimos también ya posteriormente esta huelga tan notoria de los guionistas y actores de Hollywood que dijeron vamos a parar por temas salariales, pero entre otras cosas también pararon porque tenían susto que la inteligencia artificial fuera a impactar fuertemente su trabajo, tener que ya solamente ir a unas cuantas sesiones de escaneo y después ya la inteligencia artificial hacía todo y ellos ya no podían actuar. Y por ejemplo, el extra o esa cantidad de actores secundarios que son personas que tienen un empleo en la industria, pues también ya no van a ser necesarios porque la inteligencia artificial lo puede recrear perfectamente, entonces ya no habrá que pagarle el extra. Esto ya terminó, pero fue una contienda bastante sonada en la prensa y muy interesante. También la Academia de los Grammys pone su postura y dice si hay una música producida por inteligencia artificial, entonces no hay Grammy, eso ya es una postura. Entonces, miren que estas industrias creativas están confrontando con esta nueva inteligencia artificial. Entonces, música, ilustración, actuación, y obviamente los pintores, todo eso van a tener, y también los escritores. Esta fue mencionada, el escritor de Game of Thrones demandó a ChatGPT, si mal no recuerdo, un fan escribió como una secuela de la novela con ChatGPT y este señor no le gustó nada, simplemente demandó y hizo que el fan bajara eso porque fue contenido
hecho con inteligencia artificial, y ahí hay otra confrontación muy sonada, donde estos escritores se ven amenazados por este tipo de cosas. Y también sale que es como la contestación ya de la mano de la tecnología. Ya hay una cosa que se llama envenenamiento de datos, una estrategia para proteger los derechos de los artistas. Entonces, hay una tecnología que le permite a los artistas meter en los píxeles una información que hace que los modelos de lenguaje, cuando cojan esa imagen envenenada, se dañen. Entonces, ahí tenemos una respuesta, una confrontación, una guerra, donde tú me estás cogiendo mi contenido, pues yo te lo daño. Entonces, es ahí algo interesante para ver, porque esto es el principio. Cosas por el estilo se van a seguir viendo más adelante. Esta demanda de los 41 estados que vimos en anteriores sesiones también se puede decir que es una confrontación entre la gente y esa inteligencia artificial de primera generación a las redes sociales, donde le están diciendo, ustedes tuvieron un impacto tremendo sobre la salud mental de los jóvenes y adolescentes, vengan a las cortes y asuman sus responsabilidades. Otro de los rounds de los seres humanos versus la inteligencia artificial. Y te dejo esta ORL que me parece muy importante, se llama Safe AI, o Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial. Y este manifiesto dice: mitigar los riesgos de extinción de la inteligencia artificial debe ser una prioridad global, a la par de otros riesgos sociales como las pandemias y la guerra nuclear. Lo firma El perro y el gato de Bill Hazai, Sam Altman, Satya Nadella, Bill Gates, absolutamente hasta Elon Musk, pero todo el mundo firmó esa carta y hablan de esto. Ese riesgo está ahí y hay que ponerle mucha seriedad, ¿no? Es una prioridad global, como una pandemia, como una guerra nuclear. Entonces, es para mí de las cosas más notorias de cómo hay que enfrentar esto, porque esto no es un juguete, es una cosa tremenda. Y ya para terminar, pues vamos a hablar un poco de esa perspectiva ya, la inteligencia artificial, la guerra como tal, muy basados en los planteamientos de este documental que se llama Lo Desconocido, Robots Asesinos, se lo recomiendo muchísimo. Está en Netflix, entonces que tenga Netflix es un documental para ver. Pero aquí vamos a resumir un poco, pues, como los principales apartados, o tres apartados que habla de esto. El primero es que una de las cosas, digamos así, como más claras de cómo ver esto es la positiva. Vamos a crear inteligencias artificiales que nos ayuden a la seguridad. Entonces, miremos este pequeño documental, no a mirar todo, a mirar una parte inicial para ver cómo se está trabajando los robots y los robots con inteligencia artificial para temas de seguridad. Patrullando por nuestras calles equipados con armas. Sí, es una posibilidad en un futuro no muy lejano. De hecho, ya se utilizan robots en muchos lugares para proporcionar más seguridad. Algunas ciudades están planteando armar a los robots. Pero, ¿harán los robots que nuestras calles sean más seguras? ¿O son ellos mismos un riesgo para la seguridad? ¿Y sobre quién recae la responsabilidad si algo sale mal? Robots y seguridad, ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Bienvenidos. ¿Pueden los robots sustituir a los policías? Veamos algunos ejemplos. Este hombre había atracado una sucursal bancaria en Estados Unidos y afirmaba tener explosivos en la boca. El robot comprobó si era cierto. Otro ejemplo. El perro robot Spot se asegura de que todas las personas guarden suficiente distancia en este parque de Singapur durante la pandemia de coronavirus. Con sus cámaras también registra la gente en el parque y calcula si hay sobrecupo. Se trata de dos misiones típicas de los robots policía: recopilar datos como en Singapur y proporcionar más seguridad a los agentes de policía, porque los robots se utilizan a menudo en lugares extremadamente peligrosos.
Los robots policía pueden desactivar bombas. Con unos sensores especiales comprueban si hay fugas de sustancias químicas peligrosas o de radiación. Los micrófonos LIDAR y las cámaras termográficas proporcionan una imagen de la escena del crimen que ayuda a determinar la mejor forma de actuar. Los avances en el desarrollo de hardware, explica Tang Ge, permiten a los robots asumir tareas complejas. El ingeniero trabaja en Estados Unidos en una empresa líder en robots de seguridad. La potencia de los ordenadores se ha multiplicado por 30 en 10 años. Esto abre posibilidades completamente nuevas para los robots terrestres. Los robots fabricados por Teledyne FLIR se utilizan en comisarías de todo el mundo en la liberación de rehenes, la desactivación de bombas o las inspecciones de zonas peligrosas. Ya se han vendido más de 4.000 unidades del PackBot. Este robot de gran movilidad puede subir escaleras, maniobrar en terrenos difíciles y moverse en espacios reducidos. Los datos de las cámaras y sensores incorporados se procesan en tiempo real y se comparten con otros dispositivos y con los agentes de policía a través de la nube. La conexión en red de robots terrestres y drones permite el intercambio de datos. Así se obtiene una imagen completa de la situación. Los robots policía siguen trabajando en tándem con sus colegas humanos, pero gracias al aprendizaje automático acumulan experiencia y pueden realizar cada vez más tareas de forma autónoma. Hoy en día hay robots capaces de explorar el terreno e identificar sustancias peligrosas por sí solos. Los robots autónomos no solo se están desarrollando para la policía, sino en general para los servicios de vigilancia y seguridad. Porque aunque puede ser un trabajo peligroso, también puede ser bastante monótono. En Suiza se están realizando pruebas para averiguar cómo se desenvuelven los robots en estos entornos. Trabajan las 24 horas del día sin cansarse. Este robot es un guardián con ruedas y patas plegables y muy resistente a las adversidades. Su trabajo es vigilar grandes áreas como este patio de carga. Soporta largas jornadas de trabajo, haga frío, lluvia o calor. Los creadores de la startup Acento quieren paliar con su robot la escasez crónica de personal. Elegimos el sector de la seguridad porque hoy en día es muy difícil encontrar empleados. Las jornadas de trabajo son largas y bajo cualquier condición meteorológica. Nosotros mismos hicimos estos trabajos y sabemos lo duro que es, así que queríamos ayudar. Nuestros robots facilitan mucho la vida de los guardias. El coste de un robot depende de muchos factores. Según la empresa, son inferiores a los de un guardia de seguridad de carne y hueso. Con una cámara de 360 grados, el robot vigila su entorno. La cámara termográfica detecta personas y vehículos por la noche. Una IA en la nube procesa las imágenes en tiempo real y genera un informe diario. Aún no está demostrado que un robot pueda impedir actos delictivos, pero permite al personal de la sala de control tener ojos y oídos en varios sitios a la vez. Imagínense ahora que un robot pudiera decidir por sí solo si dispara o no a un intruso. Los llamados robots asesinos, ese nombre ya da miedo, se utilizan en el ejército, sobre todo en forma de drones. Pero la idea de utilizarlos en el sector civil pone nerviosa a mucha gente y plantea muchas cuestiones éticas. San Francisco está considerando emplear robots capaces de matar. No es ciencia ficción, sino la realidad. En 2022, el gobierno de la ciudad quería armar a robots como estos. Tras las protestas, el plan se detuvo. Sin embargo, activistas de los derechos civiles estadounidenses como Kate Crockford advierten de que es solo cuestión de tiempo hasta que la policía utilice robots armados. Crockford teme que esto desemboque en decisiones imprudentes y más violencia y muertes. Un agente de policía puede decidir no usar la fuerza por una cuestión de ética. Pero un robot que actúa siguiendo instrucciones de alguien que se encuentra a kilómetros de distancia y desconoce la situación exacta en el lugar de los hechos. O peor aún, un robot entrenado por la inteligencia artificial sobre cómo reaccionar en diferentes situaciones, no tiene escrúpulos. La policía. Entonces, ese.
lo que estamos hablando es del Robocop de la generación X, ese armado, pues, no era humano, pues, pero por el nombre, un robot con armas, robot asesino, y resulta que eso ya ha pasado, o sea, la ONU en el 2020 informó que hubo un ataque ya de drones con drones autónomos con pérdidas de vidas humanas, es decir, eso del robot asesino no es ciencia ficción, es realidad en un mundo como el de hoy. Y también, pues, este tipo de apuestas ya son los famosos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, pero ya son drones autónomos con inteligencia artificial que toman las decisiones de tener ataques suicidas contra infraestructura, contra quién sabe qué. Entonces, estamos en esa época donde el robot asesino no es ciencia ficción, sino que es real, existe, y por lo tanto hay una cantidad de desafíos éticos planteados ahí. Ya hay todos unos movimientos de dice, pues una máquina que tenga la potestad de matar es muy complejo. Y miren lo que pasó, un robot militar se revela por primera vez y mata a su operador en una simulación. Entonces, es una simulación, pero por eso son importantes las simulaciones para prever posibles escenarios, y eso puede pasar, que el robot autónomo se revele y mate al operador. Entonces, es una época como de ciencia ficción, pero estamos en ella, y los dilemas éticos, los dilemas existenciales están ahí. Por lo tanto, salen iniciativas como esa, de parar los robots asesinos. Desde el propio secretario general de las Naciones Unidas le dice, tenemos que prohibir estas armas porque son políticamente inaceptables y moralmente revoltosas. Entonces, piden esa prohibición explícita de los robots asesinos, y es todo un movimiento, Stop Killer Robots. Entonces, ahí está, es un debate muy importante. Y la última de las cosas que muestra este documental, una que yo la pongo de última, es esta semblanza, y es la guerra química. Entonces, una inteligencia artificial crea 40.000 armas químicas más letales en 6 horas. Esto pasó, un par de químicos que utilizaban la inteligencia artificial para crear drogas y tenían parámetros de si es 0, entonces es inocua, y si es 1, entonces es letal. Entonces el señor los científicos simplemente se fueron una noche, cambiaron el parámetro 1 por 0, se fueron a dormir, y cuando llegaron la inteligencia artificial había creado 40.000 sustancias letales y quedaron absolutamente sorprendidos. Entonces, esa es otra de las semblanzas de la guerra, porque esto en malas manos pues, puede crear armas por el momento químicas, muy seguramente biológicas también en algún momento, sino es que ya las crea, y es muy inquietante. Entonces, esta última publicación que les voy a mostrar me pareció muy diciente. Es una publicación de hace muy poco, si no estoy mal, la semana pasada, donde OpenAI saca un equipo de preparación, o de un equipo alerta, y dentro de sus funciones está esta: química, biológica, radiológica y nuclear, amenazas de ese tipo. Ese equipo de OpenAI está pensando en las inteligencias artificiales con esa óptica de amenaza química, amenaza nuclear, amenaza bacteriológica o biológica. Entonces, es una apuesta responsable, inquietante, pues, porque ya esta gente está preparando sus equipos para que estén preparados ante ese riesgo que hay ahí, pero es la época que estamos viviendo. Entonces, es esa era que hemos dado aquí muchas veces la bienvenida, la nueva era, la era aumentada, y como somos seres humanos, tenemos cosas buenas y cosas malas. Las malas del ser humano es la guerra, y esa guerra se puede ver aumentada por este tipo de tecnologías, y por lo tanto hay que tener una apuesta responsable sobre la OpenAI de prepararse para esas amenazas.
Vamos a ver el futuro en la próxima sesión y entonces dejamos hasta acá esta sesión sobre la inteligencia artificial y la guerra. Que tengan feliz tarde. Hasta luego. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.